Hola, soy Natalia Cabrera y les doy la bienvenida a Aquí América. Este es el espacio de France 24 para revisar en profundidad las noticias e historias de nuestro continente. Y este es nuestro recorrido de hoy. Empezamos en Perú porque crecen las voces pidiendo que el presidente Pedro Castillo renuncie. A poco más de 6 meses de su llegada al poder, el mandatario ha cambiado su gabinete 4 veces y en la última semana lo hizo en 2 oportunidades. Y conductores de camión bloquean el puente internacional más concurrido de América del Norte, el Ambassador, que conecta a Estados Unidos y Canadá. Son las manifestaciones de movimientos antivacunas que nacieron en territorio canadiense, donde paradójicamente el 80% de la población ya está vacunada. Y es que movimientos de ultraderecha en Estados Unidos estarían buscando beneficios de estas protestas, que en año electoral son una oportunidad. Al tiempo que encuestas revelan que los estadounidenses están perdiendo la confianza en la democracia, como nos lo cuenta nuestro corresponsal en Washington. Pero vamos de inmediato a Perú para revisar la cifra de la semana. 4 en 6. Les explico. El presidente Pedro Castillo cambió por 4ª vez en sus apenas 6 meses de mandato a su primer ministro. El cambio lo hizo por apaciguar las críticas del Congreso, que amenazaba con invocar la cuestión de confianza. Este es el mecanismo de la Constitución para remover a un mandatario del cargo. Pues sobre el anterior primer ministro, Héctor Baler, pesa una denuncia de violencia intrafamiliar. Un pulso de poder que alimenta la crisis perpetua peruana, ya que crecen las voces de opositores para que renuncie. Afirman que es incapaz de gobernar. Y es evidente que a medio año de llegar al poder, no ha podido conformar su gabinete. Veamos más en el informe que preparamos para ustedes en la redacción de Aquí América. A los 70 días de asumir el cargo, llegó la primera crisis. Las críticas al entonces primer ministro Guido Bellido empezaron a atraer el fantasma de la destitución. Polémico por simpatizar con el grupo terrorista Sendero Luminoso, así como por decir que en Cuba no hay una dictadura, entre otros pensamientos controversiales. El presidente Pedro Castillo cambió por primera vez al gabinete en octubre y dio un aparente giro hacia el centro, lo que se pensaba iba a calmar a los críticos, que en campaña lo señalaron de querer llevar el modelo chavista a Perú. Invoco a los sectores políticos, económicos y sociales a la más amplia unidad para lograr juntos los objetivos comunes que tenemos como nación. Pero no fue así. Castillo nombró a Mirta Vázquez como presidenta del Consejo de Ministros y cambió otros 6 altos cargos. Sí, juro. Pero el nombramiento de Vázquez creó una ruptura en el partido oficialista, mientras que a los legisladores de derecha les disgusta porque es cercana al reclamo indígena de la defensa de las tierras de compañías mineras. A finales de enero llegó la renuncia de la primera ministra, tras la dimisión del ministro del Interior. Para reemplazarla, Castillo nombró a Héctor Baler y acto seguido se conoció una denuncia de violencia familiar que lo llevó a permanecer menos de una semana en el cargo. Aníbal Torres fue nombrado en reemplazo como jefe de gabinete, el abogado que lo defendió de las acusaciones de fraude de Keiko Fujimori. Del gabinete con el que Castillo llegó a finales de julio, solo quedan 4 ministros. En la última reforma, removió al ministro de Salud, Hernando Ceballos, el que paradójicamente tenía el mayor índice de aprobación según las encuestas debido a la vacunación contra el COVID-19. El problema de este gabinete no es tanto el nombramiento de Aníbal Torres, sino a quién se pudo haber nombrado y no se nombró y se sacó del gabinete. Y me refiero al ministro de Salud, el señor Ceballos, que ha sido el único éxito indiscutible que ha tenido este gobierno hasta este momento, que es la vacunación. Más de 20 millones de peruanos tienen 2 vacunas y por lo tanto una protección contra una muerte por este virus. Las críticas del Congreso esta vez llegaron por la cercanía de Torres con la familia del expresidente Ollanta Humala y por cuenta de la dificultad que ha tenido para formar su gabinete y empezar a gobernar. Y con el poderoso Congreso peruano, que ha hecho que haya 6 presidentes en 5 años gracias a la cláusula de la Constitución que le permite retirarlo del cargo, Castillo podría ser solo uno más en la lista. El denominado Convoy de la Libertad sacudió a Canadá esta semana. Los conductores de camión decidieron bloquear la frontera más concurrida de América del Norte, el puente Ambassador, que une a la ciudad canadiense de Windsor, en Ontario, con la estadounidense de Detroit, en Michigan.
Por allí pasa generalmente un cuarto de todo el comercio entre ambos países. Tanto los legisladores en Canadá como en la Casa Blanca han expresado su preocupación por el impacto económico de las protestas contra la obligatoriedad de las vacunas y otras restricciones contra el COVID-19, que han sido aprovechados por grupos de extrema derecha. Veamos más en el informe de nuestros corresponsales. Suficiente, es suficiente. Estamos aquí para terminar con la obligatoriedad. Llegaron a Ottawa el 28 de enero, primero en rechazo a las vacunas obligatorias exigidas a los camioneros. 12 días después, 1000 vehículos se tomaron la capital y afirmaron que no se iban a mover hasta que todas las restricciones contra el COVID-19 fueran levantadas. Estamos trabajando con las autoridades ahora. Hemos hecho bastante. La vacuna obligatoria en algunas provincias fue levantada y los conservadores están buscando un nuevo líder. Si todos hubieran puesto su atención en el gobierno obligándolos a sentarse y a hablar con nosotros, se habrían enfocado en eso en vez de mandar policía pesada. Ha sido solo paz, unidad y amor aquí. No hay necesidad de estado de emergencia. Era innecesario. La policía de Ottawa ha sido acusada de entregar la capital canadiense a los manifestantes, por lo que pidieron más ayuda al gobierno. Sin dar detalles, admitieron errores. Pero no es suficiente para los habitantes de la ciudad. Las personas en el centro están viviendo en el miedo, en el terror, se sienten abandonados por su gobierno federal, por su gobierno, por la policía. Deben asumir responsabilidad por lo que en realidad es una crisis nacional. La protesta se ha propagado como un virus a otras ciudades y llegó a bloquear al estratégico puente Ambassador que conecta a Estados Unidos y Canadá. Desde protestas en la ciudad de Quebec e incluso en Alberta, donde algunos campesinos llegaron a caballo, el primer ministro los ha llamado una minoría y acusa a los conservadores de tener un doble discurso. Hemos trabajado con las autoridades provinciales en todo el país para implementar las restricciones y las obligaciones que han salvado vidas canadienses. Infortunadamente, los conservadores continúan llamando a terminar las protestas aquí y apoyándolas allá. Deben ser líderes más responsables para superar esto y jugar menos a la política. Trudeau ha dicho que no va a llamar al ejército para dispersar las protestas en Ottawa. El 80% de los canadienses están vacunados según cifras oficiales. Vamos a hacer un breve recorrido por nuestro continente para revisar otras noticias de las Américas esta semana. Empezamos en México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso hacer una pausa en las relaciones con España, de la que se independizó en 1810, y de sus empresas, argumentando que no quiere que le roben. Madrid se declaró sorprendida al no haber recibido una nota de rompimiento formal. Seguimos en Honduras, donde el expresidente Manuel Zelaya logró un acuerdo con los legisladores que se negaron a apoyar al presidente del Congreso, que había respaldado su esposa, la mandataria Xiomara Castro. Con la firma del acuerdo y el reintegro al partido de los congresistas, terminó la primera crisis política de la primera presidenta hondureña. Y vamos ahora a Sudamérica, a Colombia, donde un deslizamiento de tierra en el centro del país, en la zona cafetera, cobró la vida de al menos 15 personas. El alud sepultó varias viviendas. En la zona hubo 2 desastres similares en 1926 y en 1976, por lo que las autoridades son blanco de críticas por no haber reubicado a los habitantes. Seguimos en Bolivia. La expresidenta interina Yanine Áñez se declaró en huelga de hambre al tiempo que inició el juicio en su contra por su papel en la crisis política de 2019, que llevó a que el entonces presidente Evo Morales renunciara a su cargo. Y terminemos este breve recorrido en Argentina, donde sindicatos convocaron a una manifestación en rechazo al acuerdo alcanzado entre el presidente Alberto Fernández y el Fondo Monetario Internacional para refinanciar la deuda adquirida por su predecesor, Mauricio Macri. Y 2022 es un año electoral en Estados Unidos. Como es tradición, el primer martes de noviembre se celebrarán las elecciones de medio término, en las que se renueva 1/3 del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes. Pero según encuestas del Centro de Investigaciones Pew y de la firma Ipsos, más de la mitad de los estadounidenses desconfía de la democracia. La creciente polarización entre demócratas y republicanos ha reducido la credibilidad de las instituciones. Nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez, nos cuenta por qué los ciudadanos no se sienten representados.
Mike Onstad, estratega político republicano de Virginia, no votará por su propio partido en las próximas elecciones. Su decepción aumentó al ver cómo los simpatizantes de Trump se tomaron el Capitolio y además cómo los congresistas republicanos han obstruido la investigación del caso. Ellos han tomado un camino peligroso donde están buscando cualquier forma para anular y desconocer las elecciones. Ellos apoyan personas que promueven teorías de conspiración y grandes mentiras para tratar de quedarse con el poder. Frank Thomas, que siempre ha votado demócrata, también ha perdido interés en la política y en el partido del presidente Biden. Según él, los demócratas no están teniendo en cuenta a sus votantes y el sistema político está secuestrado por los dos partidos tradicionales. Hemos construido un sistema en América donde los dos partidos están prácticamente protegidos por la ley. Y entonces el truco se convierte en hacerse al poder de uno de los dos partidos. El populismo, para que lo sepa, era un tercer partido. Fue el último gran tercer partido de América. Desde 1852, demócratas y republicanos han ganado todas las elecciones presidenciales y desde 1856 han controlado el Congreso. Ryan Bassel, ciudadano independiente en Washington, nunca ha sentido afinidad con estos dos partidos porque opina que ninguno se preocupa por abordar los problemas que más afectan a los ciudadanos. No me representan en la mayoría de los temas y la gente que conozco tampoco se siente representada y entonces se convierte en un nosotros contra ellos y vemos políticos y legisladores que están forzados a tomar un lado en vez de hacer lo que es mejor para sus electores y el país. La democracia está en un punto crucial, repite el presidente Joe Biden. De hecho, menos del 30% de los estadounidenses cree en su sistema democrático. La población quiere ver cambios reales en vivienda, educación y salud, temas que en la disputa bipartidista han quedado sin resolver. Y para el cierre, un refrán: la basura de unos es el tesoro de otros. Y en México, el proyecto Cerrando el Ciclo le da un nuevo uso a las botellas de cerveza y de vino y las convierte en arte o en joyas. No solo para ayudar al medio ambiente, sino también a aquellos que no tienen empleo. México produce 3 millones de toneladas de vidrio al año y solo recicla el 12%. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Aquí América. En la producción estuvieron Jennifer Guevara y Luis Fernando Montes. Pueden seguirme en redes sociales en la dirección que ven en sus pantallas y para más información de nuestro continente, sigan viendo France 24.